Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro servicio en vivo. Qué bueno que usted está conectado hoy con nosotros. Dios les bendiga para los que están aquí presencialmente. Es una bendición poder llegar hasta sus casas, sus hogares, para que usted escuche la palabra de Dios y se deleite en este día. Y yo le voy a invitar para que abra la palabra del Señor en Santiago 1:25. Santiago 1:25 dice la palabra de Dios: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. Entonces vemos aquí en la palabra de Dios cómo Santiago nos dice de que debemos insistir y ser absolutamente perseverantes en oír atentamente la palabra de Dios. Anhelemos la palabra de Dios como anhelamos el oro, como procuramos las piedras preciosas, dice la palabra de Dios. Y luego hagamos tal como hemos escuchado, al pie de la letra, como está escrito en la palabra de Dios, que podamos con prontitud, con diligencia, hacer por obra la palabra de Dios. Así que la promesa que Dios nos da es que somos bienaventurados y que veremos a Dios actuando por nosotros, dándonos lo excelente. Amén. Así que yo le invito para que estemos en pie, oremos al Señor y démosle gracias en esta noche, y esté muy dispuesto ahí donde usted está. Abra su corazón para Dios, que Dios le va a hablar en esta noche. Dios tiene un milagro para cada uno, tiene respuestas a tantas preguntas que tenemos. Así que yo le invito para que oremos al Señor. Amado Dios y Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu amor y tu misericordia. Hoy venimos delante de ti, Señor, a adorarte, a exaltarte, oh Dios. Gracias, Señor, por tus sabios consejos, oh Dios, que nos guardan de estar tristes, de estar deprimidos, oh Dios. Por eso estamos aquí, Señor. Hoy renunciamos a toda mala decisión, oh Dios. Hoy renunciamos, Señor, oh Dios, y te pedimos, Señor, que la llenura de tu Santo Espíritu, oh Dios, sea derramada en cada uno de nosotros en esta noche, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la fe que colocas en nosotros. Gracias, oh Dios. Tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda la exaltación, oh Dios. Levante sus manos ahí donde está, ahí si la iglesia está en casa hoy. Así que levante un altar de adoración para Dios y dígale: Señor, aquí estoy para exaltar tu santo nombre, oh Dios. Señor, hoy quiero obedecer a tu palabra atentamente, Señor, hacer conforme está escrito, Señor, porque es de la única manera que seremos bendecidos, oh Dios. Gracias, gracias por este día, Señor. No importa la hora, no importa el lugar, no importa las circunstancias, si tú estás con nosotros, Señor, tú eres suficiente para cada uno, Dios. Gracias. Hoy queremos adorarte y exaltarte, oh Dios. Recibe nuestra adoración y nuestra alabanza en esta noche, Dios. Gracias te damos, Jesús. Te damos las gracias, Padre, en esta tarde noche ya, porque tú, Dios, nos das la oportunidad, Dios, de poder estar en tu presencia, rindiéndote a ti todo honor, toda gloria, Señor, toda majestad. Señor,
Queremos que nuestra alabanza, nuestra oración suba ante ti como un olor fragante, Padre. Tú eres nuestro único Dios, nuestro amado Padre. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. ¿Qué tal si le decimos en esta noche, Dios amado? Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Vamos a decirle una vez más, Dios de nuestro corazón. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior, dile Señor, es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Vamos, dile Señor, tú has sido nuestra salvación, Padre. Hoy, Señor, te agradecemos ese gran sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Y hoy nos unimos al coro de los ángeles que se une a decir: aleluya. Vamos, cántale conmigo. Aleluya. Lo proclamamos a ti, Rey. Aleluya. Y lo cantamos. Aleluya. Vamos, dile una vez más, Señor. Aleluya. Porque solo tú eres grande, Señor. Vamos, que se escuche tu voz diciéndole aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios
Dios incomparable eres tú, y nunca me separaré de tu gran amor, que eres mi Señor, mi Salvador, que eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, Jesús, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, aleluya, aleluya. Vamos, dile: Señor, solo tú eres grande. Aleluya. Tú eres santo. Aleluya. ¿Qué tal si vas a escuchar tu voz una vez más diciéndole: aleluya? Te exaltamos, Padre. Aleluya. Porque solo tú eres digno de recibir la honra, la gloria y la salvación. Tú eres grande, Señor, tú eres poderoso. Y que tu nombre, Señor, sea exaltado en todos los rincones de la tierra, Señor Jesucristo. Y por eso hoy nos unimos, Dios, como tu iglesia, como un pueblo, Señor, para declarar, Señor, que tu amor es inigualable. No hay nadie como tú, Señor. ¿Qué tal si le cantamos en esta noche, Dios? Y declaramos su gran amor, diciéndole: Señor Jesucristo, tu gracia es incomparable. Fue tu gracia la que nos ha dado salvación. No tenemos que hacer nada para ganarnos ese regalo. Tú nos lo has dado. ¿Y qué tal si le cantas conmigo? Gracias sublime es. Dile: perfecto, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Díelo con toda tu voz. Tu vida dice allí: y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y si tú puedes acompañarme con tus palmas, vamos a decirle en esta noche: Dios, el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos, dile: conmueve, conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Y vamos a decirlo fuerte: gracias sublime que es, perfecto que es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí: y ahora libre soy. Hijo,
tú has hecho por nosotros. Nos has demostrado tu gran amor. Oh Señor, y cantamos así: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Dilo, digno es el Cordero, digno es el Rey. Oh, digno es el Cordero de Dios, digno, gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Hijo, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh, oh. Gracias Padre, te damos hoy. Oh, oh, oh. Amén. Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor, al Rey de Reyes. ¿Qué tal si por un momento puedes levantar tus manos al cielo y le dices: gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libres somos, y ahora gracias Dios por esa libertad que nos diste. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Qué tal si le ofreces un mejor aplauso al Señor? Gracias te damos, Padre. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? ¿Cuántos tienen un Dios grande que todo lo puede? Vamos a decirlo y a declararlo en esta noche, que cuando tenemos a Dios de nuestro lado, nada ni nadie puede contra nosotros. ¿Cuánto creen? Usted me acompaña con sus palmas. Con mi Dios yo saltaré los muros, y con mi Dios ejércitos derribaré, y con mi Dios yo saltaré los muros, y con mi Dios ejércitos derribaré. Vamos a decirlo todos juntos: que Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce, y que Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza, Él es mi libertador. ¿Están listos para declararlo una vez más? Vamos a decirle: con mi Dios, y con mi Dios yo saltaré los muros, y con mi Dios ejércitos derribaré. ¿Cuántos confían en Dios? Y con mi Dios yo saltaré los muros, y con mi Dios ejércitos derribaré. Que la diestra, y que la diestra mis manos para la batalla,
tomar con mis manos el arco de bronce. Y que Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Y Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es, dígalo fuerte, mi libertador. Y que Él es mi libertador. Una vez más, Él es fuerte, mi libertador. Amén. ¿Cuántos creen que Él nos liberta? Así que vamos a seguir proclamando en esta noche su poderío. ¿Y cuántos han venido dispuestos con su corazón a oír palabra del Señor? ¿Qué tal si le decimos: Dios, a ti entregamos nuestro corazón y nuestra vida, y permite, Señor, que esa palabra que tú tienes para nosotros sea rema en esta noche? Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Pueden tomar asiento. Saludamos de nuevo a los que se van conectando a nuestra transmisión en vivo, Centro Evangelístico Tuluá. Bienvenido también la Iglesia Centro Evangelístico de Buga. Que Dios les bendiga mucho en este día. Bien, la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Ya muchos no lo sabemos. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que hoy les invito para que sembremos generosamente para la obra de Dios. Usted que nos ve también a través de las redes, siembre en la obra del Señor. Dice: no seamos escasos, sino que propongamos en nuestro corazón conforme ya Dios nos ha bendecido. Entonces asimismo démosle a Él lo que le corresponde. Amén. Así que incline su rostro ahí donde está y oremos al Señor. Amado Dios y Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, por la adoración, por la alabanza, por darnos el privilegio de dar para tu obra, Dios mío. Pon en nuestro corazón, Señor, no dar por tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre, Señor, sino que propongamos, oh Dios, darte en abundancia, Señor, sin escasez. Oh Dios, así como tú lo haces con nosotros, Dios mío. Bendice la ofrenda, el diezmo, la siembra, las primicias, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor, que hoy dan para tu obra, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, les seguimos invitando. Nuestros servicios los miércoles, por el momento, por restricciones gubernamentales y el toque de queda, entonces lo corrimos una hora antes, de 6 de la tarde a 7:30, para que todos podamos volver a nuestras casas antes del toque de queda. Y bueno, estaremos informando si el fin de semana tendremos culto presencial o virtual. Así que estemos orando, iglesia, por todo esto, que sea Dios afirmándonos. La iglesia del Señor no se detiene, así todo esté cerrado, como dicen por ahí, el cielo está abierto, amén.
y Dios siempre está dispuesto para cada uno de sus hijos. Así que oremos al Señor para pasar a la palabra. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, bendecirnos, escogernos, Señor. Gracias por el privilegio de servir en tu obra. Bendice a cada uno de los que se conectan, Señor, que están desde sus casas, aún, Señor, desde los hospitales, Señor, desde algún lugar, Señor, escuchan tu palabra, Señor, y tú traes una transformación, Señor, a cada uno de ellos. Señor, gracias, que hoy sea el día de tu salvación para muchos, oh Dios, que necesitan llenar esos vacíos que hay en el corazón, oh Dios. Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice tu instrumento, Señor, y que tu palabra, Señor, venga del cielo, Dios, en esta noche. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos gloria al Señor por su amor, su misericordia, su bondad, por su fidelidad, por permitirnos una vez más estar en su presencia. Amén. Damos y saludamos a los hermanos que nos están viendo a través de Facebook y a través de YouTube. Damos gracias al Señor por tantas bendiciones que nos da. A pesar de las situaciones difíciles, Dios está con nosotros. Amén. Estamos un poquito estrechos, un poquito más estrechos que de costumbre. Nos llegaron las cajitas y estamos en pleno proceso pues de repartir a las diferentes iglesias. Así que nos estrechamos un poquito como aquí en nuestro local. Los hermanos que nos ven desde sus casas, les contamos que nos llegaron todas las cajitas para los niños y aquí estamos un poquito estrechos. Aquí detrás de cámara hay muchas cajas, pero bueno, gloria a Dios. Gloria al Señor, porque es una bendición, es una gran bendición, como lo llaman el ministerio Samaritan's Purse, son oportunidades evangelísticas, ¿no? Cada cajita de esas es una oportunidad de evangelizar a un niño, pero también a través de ese niño de llegar a su familia, ¿sí? Entonces es una gran bendición. Y nos llegaron casi 7,000, o sea, vamos a evangelizar 7,000 familias en todo el centro y norte del valle. Damos gloria al Señor por eso, que nuestra pastora es la coordinadora regional de este ministerio, así que esta semana hemos estado bastante atareados, y gracias a Dios también por los hermanos que nos han estado colaborando esta semana. Muy bien, quiero que usted abra su Biblia en el libro de Daniel. Ya oramos por la palabra. Vamos a leer el libro de Daniel. Libro de Daniel. Y vaya ubicándose en el capítulo 6. Daniel capítulo 6. Muy bien. Y antes de leerlo, muchas veces, o más bien, todos nosotros, yo creo que los que estamos aquí, los que están allá, y yo creo que la gran mayoría de las personas quiere tener gobiernos justos. ¿Cuánto les gusta un gobierno justo? Un gobierno justo, un gobierno recto, gobernantes que legislen o que gobiernen justamente, que no sean corruptos, que todo lo que determinen, que todo lo que decreten, que todo lo que hagan, digan, proyecten, sea para beneficio de todos, ¿cierto? De toda la comunidad, ¿sí? Desafortunadamente, pues vivimos en un mundo y, por no decir un país, no, pero eso es generalizado, en el que vemos muchas injusticias, ¿cierto? Muchas cosas que suceden a nuestro alrededor que no son justas. Muchos gobernantes que son corruptos,
muchas leyes que son injustas y que no están alineadas con la palabra de Dios, ¿sí? Muchas cosas vemos alrededor. Ahora, esa injusticia la podemos ver a nivel, como les digo, gubernamental, pero también a veces uno ve injusticias en el trabajo, ve injusticias hasta en la casa, ¿cierto? Decisiones que toman las personas que tienen autoridad en la casa, en el trabajo, en cualquier ámbito, que no son justas, ¿sí? Y entonces uno dice, pero ¿qué reacción tomar? ¿Qué hacer frente a eso? ¿Qué hacer frente a eso? Pues bueno, vamos a leer en Daniel capítulo 6, versículo 10 y vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amén. Volvámoslo a leer. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Amén. Miren, a mí cuando yo sé que este capítulo 6, usted lo ha escuchado, lo ha leído muchas veces, es el capítulo, el famoso capítulo de Daniel en el foso de los leones. Eso es famoso entre nosotros los cristianos, ¿cierto? Hoy la idea no es hablar de los leones, la idea es que hablemos de lo que pasó en sí, cuál fue la situación y cómo Daniel enfrentó esa situación. Hablando de Daniel, Daniel es un ejemplo para nosotros de una persona piadosa, de una persona que ama a Dios en medio de un ambiente hostil, de un ambiente corrupto, de un ambiente impío, pagano, ¿sí? Daniel era un judío que fue llevado cautivo a Babilonia. Cuando los babilonios invadieron Jerusalén, Daniel, los babilonios invadieron Jerusalén, invadieron Judá, y destruyeron todo, mataron a mucha gente, pero ellos tomaron a muchos jóvenes y a mucha gente y la llevaron cautiva a Babilonia. Ese era el estilo de conquista de ellos. Y entre esos que llevaron cautivos a Babilonia, llevaron a Daniel. Y el libro de Daniel nos habla de lo que pasó con Daniel y especialmente con 3 compañeros suyos, que nos acordamos más fácil de los nombres que les dieron allá en Babilonia, ¿cierto? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cómo serían de raros los nombres judíos que nos acordamos más fácil de estos? Los nombres judíos eran como que Ananías, Misael, Azarías. Eso. Y a Daniel le pusieron Belsasar. Muy bien. En todo caso, Daniel y sus amigos y todos los judíos eran personas que amaban al Dios de los cielos. Eran personas que tenían unos principios basados en la ley de Moisés. Eran personas que querían vivir de una manera recta, la mayoría, pues, y el ejemplo pues es Daniel especialmente, querían vivir de una manera recta delante de Dios, de una manera que agradara a Dios, pero que estaban en medio de un ambiente difícil, porque estaban fuera de su ambiente, estaban fuera de su casa, de su tierra, y estaban en medio de una cultura completamente diferente a la de ellos. Era una cultura pagana, ¿sí? Los judíos adoraban a un solo Dios. Los medos, esa cultura babilonia, adoraba a muchos dioses. La ley de Moisés hablaba de la pureza sexual. Esta gente era completamente pervertida
en el área sexual y y en todas las áreas, ¿cierto? Entonces era una cultura diferente, era un ambiente diferente, pero no solamente era un ambiente diferente, sino que era un ambiente hostil frente a las costumbres judías, ¿cierto? Y ahora, digo yo que es un ejemplo muy interesante, ¿por qué? Porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pues nosotros también queremos vivir conforme a la palabra de Dios, nosotros queremos agradar a Dios, nosotros queremos vivir bajo principios bíblicos, pero estamos en un mundo que es un mundo caído, un mundo perverso, una generación, como dice la Biblia, maligna y perversa, una generación pues, a pesar de decir que creen en el mismo Dios que nosotros creemos, pues digamos que le adoran de una manera completamente contraria a lo que dice la palabra de Dios y que hacen cosas que están en contra de la palabra de Dios. Y así como Daniel estaba también, tenía digamos, un gobierno que estaba sobre él y que era un gobierno también pagano, tiránico, ¿sí? A veces en nuestro ambiente, a pesar de que vivimos en una democracia, también vemos que muchas veces el gobierno, digamos que toma decisiones y hace cosas que de pronto no son muy buenas y que de pronto incluso no están conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Y es algo que quiero que miremos ahora. Resulta que en todo esto, dice la Biblia que la ley de Media y de Persia, allí donde vivía Daniel, la ley de los medopersas tenía una particularidad, y era que cuando el rey decía algo, bueno, las culturas antiguas, lo primero que encontramos es que por lo regular su rey era adorado como un dios. Lo que decía el rey era la voz de Dios y el rey era adorado como Dios, ¿sí? Y la ley de Media y de Persia decía que cualquier ley que promulgara el rey, dice que no podía ser abrogada o cancelada o anulada. Ni siquiera el mismo rey podía cancelarla. Esa era la costumbre, ¿sí? Lo que decían, la costumbre de los medopersas, ¿sí? Entonces, encontramos en el capítulo 6 especialmente, vemos que había un ambiente hostil alrededor de Daniel. Y ese ambiente hostil digamos que se generaba porque los gobernantes, Daniel era uno de los gobernadores del imperio que Dios había puesto en gracia con el rey, a pesar de ser un rey pagano, pero Dios había puesto a Daniel ahí en medio de ese gobierno para bendición del pueblo de Dios. Y Daniel era un gobernador. Dice la Biblia que el rey había elegido a 3 gobernadores sobre todo el imperio. Y de esos 3 gobernadores, Daniel era uno de ellos. Y además, y debajo de esos 3 gobernadores dice que había 120 sátrapas. Eran rangos inferiores a los gobernadores. Pero la Biblia dice que esa gente que es del gobierno que estaba alrededor de Daniel lo veían y como Dios lo ponía en gracia delante del rey, esa gente decía, bueno, ¿cómo hacemos que caiga? Porque todo lo hace bien. Busquemos la forma de hacerlo caer. Tremendo eso, ¿no? Cuando uno como hijo de Dios quiere obrar bien, miren, no siempre cuando uno obra bien la gente lo va a aplaudir, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que debemos obrar mal, pero esto sí nos dice que debemos saber eso, estar preparados psicológicamente para que haya, a pesar de que obremos bien, a pesar de que trabajemos bien, a pesar de que caminemos bien en la casa, en el trabajo, en el estudio, en el gobierno, en donde sea, siempre va a haber gente que por envidia va a buscarnos la caída. Eso siempre va a pasar. Y así le estaba pasando a Daniel. Esta gente empezó a buscarle la caída y como él era un hombre muy correcto en sus cosas, hacía su trabajo bien, era honesto, era prudente,
no le encontraban la caída. Y ellos dicen, la única forma de encontrar la caída a este hombre es con respecto a su religión. Hay que buscar la caída por la religión, por su creencia, por su fe, por su ley, la ley de Dios. Y entonces van y convencen al rey para que promulgue un edicto que diga que todo aquel que en el espacio de un mes, de 30 días, ore o pida algo a cualquier dios o a cualquier hombre diferente al rey, esa persona debe ser arrojada al foso de los leones. Era una ley como, discúlpenme la palabra, una ley como tonta. Una ley absurda. ¿Sí? En el espacio de 30 días nadie podía orar, nadie podía elevar una petición a su Dios. Y eso incluía a los judíos y a cualquier otra religión que hubiera en el imperio. Nadie podía elevar una petición a su Dios, pero tampoco nadie podía hacer ninguna petición a un hombre, a cualquier otro hombre diferente al rey. Y el que lo hiciera sería castigado con prácticamente la pena de muerte, ser arrojado al foso de los leones. Y allí estaba Daniel. Allí estaba Daniel. Claro, ellos lo estaban haciendo porque ellos sabían que Daniel era un hombre que constantemente buscaba la presencia de Dios, que Daniel era un hombre que constantemente oraba, que era un hombre que dependía de Dios, que amaba a su Dios y que dependía de él. Entonces ellos dijeron, este hombre no se va a aguantar. Y efectivamente no se aguanta. Y él dice en el versículo 10 que acabamos de leer, dice que cuando él escuchó que ese edicto fue promulgado, él lo que hizo fue entrar a su casa, abrir las ventanas que miraban hacia Jerusalén y arrodillarse 3 veces al día en la presencia de Dios. Ahora, yo quiero que miremos con más detenimiento ese versículo. Nosotros sabemos qué pasó después de esto, ¿cierto? A él lo vieron orando y entonces lo denunciaron delante del rey, y el rey que quería a Daniel, que no le tenía odio a Daniel, pero él había promulgado una ley. Él decía, yo tengo que cumplir lo que declaré, lo que decreté, y el rey lo tiene que echar al foso de los leones. Nosotros sabemos esa historia, pero como les decía, lo que yo quiero que miremos es otras cosas que me parecen interesantes en este pasaje. Dice la Biblia, versículo 10, estamos allí, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. A Daniel le llega la noticia, ¿sí?, que el rey había firmado un edicto. ¿Qué es un edicto? Busqué en el diccionario la palabra edicto. Escuchen la definición. Aviso, orden o decreto publicado por la autoridad con el fin de promulgar una disposición, hacer pública una resolución, dar noticia de la celebración de un acto o citar a alguien. Eso es un edicto. Otra vez, es un aviso, una orden o decreto que es publicado ¿por quién? Por la autoridad, con el fin de promulgar una disposición o hacer pública una resolución. Dejémoslo hasta ahí. Una orden o decreto que es publicada por la autoridad con el fin de promulgar una disposición o una decisión que ha tomado la autoridad. ¿Sí? Una decisión, una disposición o una resolución que ha tomado la autoridad. Daniel se da cuenta de esto. ¿Qué era lo que decía el edicto? Lo que les estoy diciendo.
que en el espacio de 30 días cualquier persona que orara a cualquier dios o que hiciera una petición a cualquier hombre diferente al rey, debía ser arrojado al foso de los leones. Lo primero que quiero que apliquemos es precisamente cuando nosotros, y en estos días hemos estado bombardeados por noticias, ¿cierto? Por noticias. Y que se publican leyes, se publican decretos, y se publican decretos departamentales o municipales, se publican resoluciones y todo este tipo de cosas, disposiciones de las autoridades, que uno a veces escucha esas noticias y uno dice, qué ley tan absurda, qué ley tan injusta, qué resolución tan contraria a la ética, etcétera, etcétera. ¿Ustedes han escuchado alguna noticia de esas? Pues les voy a dar algunos ejemplos, ¿cierto? En estos días, advierto que no voy a hacer campañas, pero en estos días hemos estado escuchando hablar de la reforma tributaria. ¿Sí? ¿Han escuchado de eso? Bueno, entonces esto es rápido, ¿cierto? ¿Qué escucha uno? ¿Qué escucha? Yo la verdad no me he puesto a leer bien todo el proyecto de ley y todo el cuento. Yo no me he puesto a leer eso, pero escucha uno muchas cosas, ¿cierto? Y mandan por redes. Entonces la reforma tributaria, entonces empiezan a decir que ya van a poner IVA a ciertos elementos, a ciertos productos de la canasta familiar, que uno dice, uy, imagínese. Ayer estaban hablando de que el ministro estaba diciendo que una docena de huevos valía 1.800 pesos, y eso le han hecho bullying todo el que han querido por las redes sociales, ¿cierto? Y al presidente también le han hecho bullying por la reforma tributaria. Pero resulta que hace 15 días, también, hace como 8 o 15 días, estábamos leyendo que había una congresista que estaba pidiendo que las iglesias pagáramos impuestos. Sí, que porque las iglesias nos estamos volviendo negocios, dicen ellos. Increíble eso. ¿Sí? Entonces, mire, cuando uno empieza a ver eso, uno dice, Dios mío, a pesar de que no se han promulgado, todavía no se han aprobado esas leyes, pero uno empieza a ver hacia dónde apuntan estas cosas, ¿cierto? Cuando uno escucha que, por ejemplo, se legaliza el aborto, eso es una ley, ¿sí? Cuando empieza uno a ver que se legaliza el matrimonio gay, ¿cómo? Y uno dice, pero algunos preguntarán, pastor, pero es que eso no tiene nada que ver con nosotros. Aparentemente no, pero de pronto sí. Primero porque va en contra de la palabra de Dios. Todo lo que va en contra de la palabra de Dios, pues va en contra de su pueblo. Y por ejemplo, hay lugares, ya hay países donde se legalizó la unión homosexual, y entonces un juez o un pastor que no quiere casar a una pareja homosexual va a la cárcel. Son resoluciones, son leyes, son edictos que uno dice, wow, ¿sí? De pronto, lógicamente no quiero criticar, por ejemplo, la medida que tenemos en este momento. O bueno, podemos analizarla. Sí, hay un decreto en este momento que hay un toque de queda a las 8 de la noche, pero hicimos el culto hoy, temprano. ¿Sí? Y entonces, bueno, sí, pero a veces en el día la gente hace y deshace. Muchas veces en las noches la gente está, y a veces muchos pastores, yo soy el presidente de los pastores aquí en Tuluá, entonces muchos pastores le dicen a uno, pastor, no, ¿por qué no nos podemos reunir si nosotros estamos siguiendo todos los protocolos de bioseguridad? ¿Sí? Pues bueno, de todas maneras lo tomamos por el lado amable y decimos, nosotros nos vamos a cuidar y vamos a colaborar. Pero a veces se va un poquito más al extremo, ¿cierto? ¿Sí? Pero estamos siendo afectados. No quiero criticar pues esa medida, como les digo, la tomamos por el lado amable, pero tenemos que orar al Señor porque a veces hay restricciones que ya se vuelven más complicadas. ¿Sí? Mire, por ejemplo, es una cosa mínima, pero ¿por qué si yo vengo de la casa, si en la casa somos 4 o 5 y si vivimos juntos y llegamos a la iglesia nos tenemos que sentar separados? Pero ahorita porque ustedes son indisciplinados ustedes también. Pero la ley dice que se tienen que sentar, o sea, la ley, no el pastor, que se tienen que separar a 1,5 metros
de distancia. Por lo menos a 1,5 de distancia. Si es a 2, mejor. Vos te imaginas. Entonces, a veces, y le estoy dando simplemente unos ejemplos, ¿sí? Que a veces se sacan leyes, se sacan decretos que parecen que fueran edictos, como algunos dirían, algunos cristianos así como bien radicales, edictos sacados de los mismísimos infiernos. Dirigidos ¿a qué? Muchas veces a destruir la familia, a destruir nuestros niños, a destruir, ¿sí? Y uno dice, pero ¿cómo ponen eso? Y esto nos lleva a una conclusión interesante en este punto. Y es que no todo lo que es legal es bueno. Ustedes no lo han notado. No por el hecho de ser legal, quiere decir que es bueno y que es agradable a Dios. Y entonces nos lleva a otro principio muy importante. Y es que usted y yo no nos podemos mover, no nos podemos confiar en las leyes del mundo, sino que estamos confiados en la palabra de Dios. Y además de eso, usted y yo nos sometemos a las leyes, a los decretos del gobierno, de la autoridad, porque la Biblia dice que debemos someternos a las autoridades superiores, pero solo hasta donde la palabra de Dios nos lo permite. Cuando hay edictos, cuando hay decretos y cuando hay leyes que van en contra de la palabra de Dios, usted y yo no nos podemos someter. Porque en ese caso, entonces estamos diciendo que Daniel, por ejemplo, dice aquí la Biblia que él pasó por encima de ese edicto. ¿Sí o no? El edicto decía que él no podía orar a Dios por 30 días. ¿Y él qué hizo? Inmediatamente se fue a la presencia de Dios y oraba no una vez al día, oraba 3 veces al día, como lo hacía siempre. Entonces, es importante que entendamos eso. Hay edictos, hay decretos, hay resoluciones, hay leyes que pueden ir en contra de la palabra de Dios, que pueden ir en contra del pueblo de Dios. Y que tenemos que orar al Señor. Bueno, no me voy a adelantar. Listo. Entonces salió el edicto. Es lo primero que encontramos aquí. Y Daniel se dio cuenta que el edicto había sido firmado. O sea, él era una persona que mantenía informada. Y eso es otro principio que podemos sacar de este versículo. El cristiano, hombre, los cristianos no podemos vivir como en la luna, como encerraditos en una urnita de cristal. No es que yo soy cristiano, soy hijo de Dios, a mí no me importa lo que pase alrededor. Hombre, no podemos estar pues, preocupados y llenos de angustia por todo lo que pasa, pero sí debemos estar informados. Sí debemos estar informados, ¿cierto? No desinformados como en este tiempo, ¿cierto? No es meternos en la locura de la desinformación de las redes sociales, sino estar bien informados, cosas que nos interesa saber, ¿sí? Cosas que nos interesa saber y estar empapados de qué es lo que está sucediendo. Saben que están citando a un otro paro, creo que es el 28 de abril, o sea, la próxima semana. Entonces, también encontramos que así como las autoridades sacan edictos, ahora no estoy diciendo que todos los edictos y todas las leyes que saca la autoridad y el gobierno son malos, no, ojo con eso. No, pero hay que tener cuidado y por eso tenemos que estar bien informados. Pero así como las autoridades determinan ciertas cosas, también los que no tienen autoridad, la gente mala, perversa, sacan ciertas cosas y las justifican diciendo, no, es que nosotros tenemos el derecho a protestar, es que nosotros tenemos el derecho a pronunciarnos, es que lo que están haciendo es injusto. Sí, puede que claro, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra democracia, hay derecho a la protesta y a la manifestación, pero pacífica. Y la palabra de Dios no nos permite levantarnos de esa manera y mucho menos promover el caos y tanta cosa que uno ve. Miremos qué fue lo que hizo Daniel en cuanto a eso, ¿cierto? Entonces,
Lo segundo, entonces él se informó, él se dio cuenta que era lo que estaba pasando. Usted y yo debemos tener en cuenta lo que está pasando. Pero además de eso, debemos ir mucho más, debemos ir más allá de lo que ven nuestros propios ojos, de lo que escuchamos en noticias, y es ir a lo espiritual. ¿Qué está pasando en el plano espiritual? Cuando Daniel escuchó eso, ¿qué hizo? Entró en su casa. Él no llamó a todo el pueblo judío y dijo, el 28 nos reunimos y vamos a protestar. No, él entró a su casa calmadamente, ¿sí? Y luego dice, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Entonces notamos que la actitud que tomó Daniel, primero que todo, fue una actitud tranquila. ¿Por qué? Porque él sabía que por encima de cualquier edicto, por encima de cualquier ley, por encima de cualquier gobernante humano, estaba el poder y la soberanía de su Dios. Entonces él conservó la calma y él tenía cercanía con el rey, porque él era uno de los hombres de confianza de él, pero no se fue allá a apelar a su posición, ni a su influencia. ¿Sí? Es que usted no sabe quién soy yo. No. Él fue ¿dónde? A la máxima autoridad. Él entró a su casa y empezó a orar. Empezó a orar, a orar. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos en este tiempo cuando vemos lo que está sucediendo? Algunas actitudes que uno ve. Primero, indiferencia total. A mí no me importa. Ellos verán. Ellos son indios y se entiende. La primera actitud es esa. Buena, no creo que ser indiferente sea bueno. ¿Sí? Pero muchos cristianos son indiferentes. Son indiferentes. Segunda, veo a cristianos que promueven el caos y la rebeldía. ¿Sí? Empiezan a hablar mal. ¿Qué dice la palabra? Someteos a las autoridades superiores. ¿Cierto? Vuelvo y digo, es someternos en lo que la palabra de Dios nos permite. El someterse no es decir que estás de acuerdo, que simplemente haga hecho no, pero es saber que por encima de ese gobernante, de ese alcalde, de ese gobernador o de ese presidente o de ese congresista está Dios, y Dios es justo. Dios es justo. Entonces, la segunda actitud que vemos es precisamente esa. Algunos cristianos se van al extremo y empiezan a hacer campaña y empiezan a hablar mal de la autoridad e incluso a participar de este tipo de cosas. Yo creo que tampoco es bueno eso. Tampoco es bueno. Otra actitud tal vez sería buscar que los demás sufran, pero yo no sufro. ¿Cierto? Si yo estoy en la rosca. Entonces busco mi posición, busco mi influencia para que, si los demás sufren, al menos que yo me libre. Tampoco es la actitud. ¿Sí? Entonces, la actitud correcta la toma Daniel. Daniel va a la presencia de Dios. Daniel va a la presencia de Dios. Que entre otras cosas, este versículo nos revela mucho del secreto del éxito de Daniel. Y cuando habla del secreto del éxito de Daniel, o más bien, el éxito de Daniel, ¿saben qué consistió el éxito de Daniel? Llegó siendo un joven extranjero, un joven cautivo a Babilonia. Y fue escogido para ser preparado en todas las artes y todas las ciencias. Y después fue consejero del rey. Y saben,
no fue un consejero cualquiera. Dice la Biblia que fue un consejero con mucha sabiduría, que Dios le dio mucha sabiduría y que en todo lo que el rey le consultó a él, lo halló 10 veces mejor que cualquier otro de los consejeros. Mire el éxito de Daniel. El éxito de Daniel consistió en que cuando llegó a Babilonia, había un rey, y luego ese rey fue conquistado por otro, y ese por otro. O sea, pasaron tres imperios, escúcheme esto: babilonios, medos y persas. Y Daniel ahí. Daniel sirvió, dicen algunos que sirvió durante el reinado de 5 reyes, pero en realidad fueron como 6 o 7 reyes. ¿Qué hacía un rey cuando conquistaba un reino? Pues mataba a todos sus nobles. Pero este hombre se quedó ahí porque era una persona valiosa. Imagínense ser el consejero de por lo menos 5 reyes, hombres poderosos. Cuando leemos, escuchen esto, cuando leemos este capítulo 6 de Daniel, investigando el contexto histórico, Daniel ya llevaba por lo menos 60 años en Babilonia. Y estaba alrededor de los 80 años. Así que fue un hombre exitoso. La Biblia no dice si tuvo plata o no tuvo plata, pero que fue un hombre de influencia, fue un hombre... y leemos en este mismo capítulo 6, leemos que él era uno de los 3 gobernadores de todo el imperio. O sea, que por encima de él solamente estaba el rey. Era un hombre exitoso. ¿Cuál fue el éxito de ese hombre? Mire, dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Dice, como lo solía hacer antes. Es decir, la costumbre de Daniel era orar. Eso no fue que en medio del problema le dio por orar. Escuchen esto. Importante esto. Nosotros en la vida espiritual, en la vida de oración, en la vida devocional, somos muy reactivos, pero poco proactivos. Hoy, son términos que hoy usan mucho en las empresas, ¿no? ¿Y usted se considera una persona proactiva? Y uno dice, sí, yo soy proactivo. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de nosotros, nos da por orar cuando tenemos problemas. Nos da por orar cuando se nos viene el mundo encima y dice, ay, me va a proponer orar todos los días a las 5 de la mañana. ¿Y por qué no lo hacemos antes? Es más, como iglesia muchas veces, en este tiempo, como iglesia muchas veces, ay, ayuno tal día por la pandemia, vigilia, unida, y hablamos de eso. Y yo no digo que no lo hagamos y que no sea bueno, sino que lo que quiero que nos fijemos es que a veces somos muy reactivos, o que por lo regular somos muy reactivos. Esperamos a que el problema esté para poder orar. Pero Daniel, note que Daniel, sí, durante el problema oraba 3 veces al día, pero también lo hacía antes, dice, como solía hacer antes. O sea, era la costumbre de Daniel, era la devoción de Daniel, era la disciplina de Daniel, que él oraba 3 veces al día. Yo no le estoy diciendo a usted que usted tenga que orar 3 veces al día. Yo no le estoy diciendo que haga el ayuno de Daniel. Sí, a veces nos metemos en la cabeza un poco de cosas. No, sino que usted y yo debemos tener una relación personal con Dios, y eso tiene que ser de todos los días. Y cuando digo una relación personal, me refiero a que eso no se lo tengo que decir yo como pastor, ¿cierto? A veces hay iglesias, o a veces uno como pastor comete, yo no sé si el error, o hace que, bueno, a ver, los líderes, o los ministros de alabanza, o la iglesia, a ver, hermano, ¿usted cuántas veces está hablando? Y cada 8 días le revisamos a ver si oró durante la semana.
Pues eso para un discípulo que está empezando a aprender, de pronto puede ser una ayuda, una tarea, ¿cierto? Una ayuda. Pero que después de usted estar andando 2, 3, 5, 10 años en la vida cristiana y yo como pastor tenga que decirle, venga hermano, yo le reviso a ver si usted sí está haciendo su devocional diario. ¿Vos te imaginas? Daniel sabía eso. Y se supone que nosotros también. ¿Cuánto lo saben? Entonces, Daniel era una persona de oración, era una persona que tenía su devoción, que constantemente buscaba la presencia del Señor. También en cuanto a esa vida de oración de Daniel, notemos que él dice que abría las ventanas, bueno, dice que entró a su casa, y eso nos recuerda el consejo del Señor Jesucristo, ¿se acuerda? Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que ve en lo secreto. ¿Sí? Daniel tenía una relación íntima con Dios, íntima, personal. Pero dice, pero Daniel aquí sí desobedece. Dice, no cerrara la puerta, sino que él abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Y esto nos habla de dos cosas. Primero, pues que él no tenía temor de que lo vieran. Ni temor, ni vergüenza. Pero de todas maneras tampoco lo estaba haciendo para que lo vieran. Por eso entraba a su cuarto. Por eso entraba a su casa. Lo hacía porque lo sentía. Pero ¿por qué oraba mirando hacia Jerusalén? Porque él era un judío. Y a pesar de que estaba lejos de su casa, lejos de su tierra, recuerden que el centro digamos, de la relación del pueblo de Israel con Dios era el templo. Entonces, digamos que era una forma de expresar que estaba conectado con la adoración, con el centro de la adoración a Dios. ¿Sí? Por eso lo hacía mirando hacia Jerusalén. También algunos dirían, hombre, porque también él amaba su ciudad, él no quería soltar sus raíces. Y por eso estaba conectado íntimamente con el Señor y con su tierra. La Biblia digamos que no nos dice, pero Daniel posiblemente jamás regresó a su tierra y murió allá en Babilonia, ¿sí? Pero espiritualmente estaba conectado con su tierra, con su pueblo, pero sobre todo con esa adoración desde el templo de Dios, que en ese momento estaba destruido además, ¿sí? Pero era una conexión espiritual allí. Ahora, dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba, pero escuchen esto, y daba gracias delante de Dios. Yo no sé si ustedes alcanzan a entender lo que les quiero decir. Daniel no estaba quejándose. Mire, él había escuchado un edicto que decía que los que oraran a otro Dios diferente al rey iban a ir al foso de los leones. Y Daniel entraba a su cuarto y empezaba a dar gracias. A dar gracias. Me parece interesante eso. ¿Cuál es nuestra oración? Nuestra oración muchas veces es de queja. Lo que dicen algunos, quejabanza. En lugar de alabanza, quejabanza. Ay, esta situación tan dura. Hace sol, qué calor tan maluco. Llueve, uy, ese vendaval de ayer, complicado, ¿cierto? Así tan duro no. Pero llueve y nos quejamos. ¿Sí? Es que esos edictos tan... yo no veo en ninguna parte que Daniel haya renegado, que Daniel no, ni siquiera delante de Dios lo hizo. No lo dice la Biblia, ¿cierto? Pero posiblemente lo presentó, Señor, mira lo que está pasando, Señor, estoy en tus manos, pero lo que menciona la palabra de Dios es que él oraba y daba gracias delante de Dios. Oraba y daba gracias. ¿Cómo es que dice también en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
O sea, ese no es un principio nuevo en el Nuevo Testamento. Es un principio que los hombres de Dios desde el Antiguo Testamento lo usaban. Oración con acción de gracias. O sea, yo presento mis peticiones delante de Dios, yo presento mis situaciones, pero doy gracias. Y el dar gracias, la acción de gracias es una acción también de fe. Estoy declarando, estoy expresando que confío en el Señor, que Él me está escuchando y que Él va a hacer algo. Entonces, cuando hablamos de enfrentar decretos adversos, que es el título que le di a este mensaje, ¿cómo enfrentamos decretos adversos? Y cuando hablamos de decretos adversos, entonces estamos hablando de decisiones de la autoridad, ¿cierto? Estamos hablando de disposiciones de personas que están en autoridad, sean leyes, decretos, resoluciones, todos esos términos legales, ¿no? Actos legislativos, actos de gobierno, bueno, todas esas cosas. ¿Cómo enfrentamos nosotros todo eso? Si se supone que tienen autoridad, pues nosotros de pronto no tenemos la fuerza personalmente, individualmente. Algunos dirán, sí, yo no tengo la fuerza, pero convoco y hacemos esto y hacemos lo otro y vamos por aquí y vamos por allá. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos y como hijos de Dios? Ser indiferentes, pues la idea no es ser indiferentes. Ser revolucionario, pues tampoco es la idea de un hijo de Dios. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Los seguidores de Jesús más de una vez quisieron hacerle rey, quisieron llevarle a que enfrentara al imperio romano. Y claro, Jesús tenía el poder para destruir al imperio romano y al mundo entero si quisiera. Y Jesús, ¿qué les dijo en algún momento? Cuando hubo decisiones contrarias, adversas, injustas, ¿sí? Cuando aún lo llevaban a la muerte. Jesús les dice a sus discípulos, ¿ustedes no creen que yo podría orar a mi Padre y Él enviaría en este mismo momento 12 legiones de ángeles? Escuchen esto, 12 legiones de ángeles. ¿Usted sabe cuánto es eso? Mucha gente, bueno, muchos ángeles, en mucho poder. Oiga, la Biblia dice que un solo ángel ata al diablo, uno solo. Cuando usted lee Apocalipsis dice que vio descender a un ángel que vino y ató a Satanás durante 1000 años. ¿Cuántos ángeles? Uno. Y Jesús dice, yo puedo orar a mi Padre y Él me envía 12 legiones. Legiones. Que una legión romana mínimo tenía 2000 soldados. Una legión romana. 2000 soldados. 24,000 no soldados, ángeles. ¿Vos te imaginas? Acaban, como decimos nosotros los paisas, acaban hasta con el tendido de la perra. De mole. Pero es que Jesús lo dejó muy claro, mi reino no es de este mundo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Enfrentar. Y la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Debemos saber que detrás de muchos edictos y de muchas leyes que se están promulgando en este tiempo, puede que sí, esté el enemigo, se esté orquestando tantas cosas, espiritualmente hablando. Eso es innegable. Pero nosotros como cristianos tenemos que enfrentarlo primero que todo con nuestra fe en el Señor. Nuestra confianza puesta en Dios, sabiendo que por encima de cualquier autoridad, la Biblia dice que Dios puso al Señor Jesús sobre todo nombre que se nombra. Dice que Él le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que en el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Entonces usted y yo necesitamos entender que Dios tiene el control. Que por encima de un poderoso hay otro que es más poderoso que todos los poderosos. Y que Él sigue teniendo el control. Que lo segundo es que podemos confiar en la providencia divina. Yo creo que cuando leemos
el desenlace de esta historia, podemos ver la providencia divina. ¿Cómo que es la providencia divina? Es el obrar de Dios en medio de las circunstancias humanas. Dios obra. Dios obra. Daniel no hizo revolución, no se quejó, no se lamentó, no dijo, no miró a los compañeros gobernadores y a los sátrapas que le palanquearon esto, no los miró y les dijo, listo, va jugando. Listo, arrieros somos y en el camino nos encontramos. No. Yo digo, bueno, listo, si me toca, me toca. Y ya. Y fue arrojado al foso de los leones. Pero ¿qué pasó? Primero que todo, Dios lo guardó. Y el hecho de que Dios lo haya guardado también fue un testimonio al rey, a esa gente que estaba en contra de él y a todo el pueblo. Primero, del poder de Dios. Y segundo, de lo que Dios le había dado a Daniel. O sea, Dios se glorificó, pero también Dios honró a su siervo. Y cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, yo creo que podemos esperar la intervención divina. Podemos esperar que Dios nos guarde en medio de las circunstancias. Podemos esperar que Dios obre, que a pesar de que salgan leyes, decretos, resoluciones y cosas, Dios está guardando a su pueblo. ¿Usted no lo cree? A pesar de cualquier cosa. A pesar de que a nivel mundial, que si la ONU, que si las grandes sociedades secretas en el mundo, por encima de todos está nuestro Dios. Y Dios nos guarda. Y Dios está obrando. Él no ha perdido el control. Y que en medio de todas esas circunstancias, el nombre del Señor será glorificado. Pero será glorificado por medio de sus hijos, de sus siervos, que creen en Él firmemente, que no se dejan mover, que no andan indiferentes, pero tampoco se van a los extremos, que no se llenan de pánico, pero tampoco se sobreactúan. Amén. Y allí se glorifica el Señor. Allí se glorifica. Él continuó orando al Señor. Él continuó en comunión con Dios. Él continuó confiando en el Señor. Y al final, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Escuchen lo que escribió. Paz os sea multiplicada. De parte mía, está hablando el rey Darío, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Notan cómo Dios dejó callado a todo el mundo? Cómo Dios fue glorificado, pero Daniel fue también honrado. En medio de las circunstancias, Dios se glorifica. Dios se manifiesta. Y Dios se manifiesta a favor de su pueblo. Así que estemos confiados, estemos tranquilos, no indiferentes, pero sí confiados en el Señor, orando permanentemente, teniendo comunión con Dios permanentemente, sabiendo que Él tiene el control, que por encima de cualquier disposición humana, de cualquier autoridad humana, nuestro Dios es más poderoso, nuestro Dios es más grande. Amén. Vamos a orar al Señor, le pido que esté sobre sus pies y oremos a Dios. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, te damos a ti toda gloria y honor, te damos a ti toda alabanza y exaltación porque tú eres el Dios grande y poderoso. Y no hay otro como tú ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, Señor. Dios mío, solo tu ley es perfecta. Solo tu palabra, tus estatutos son perfectos, Señor. Tu palabra es infalible, Dios mío. Señor, las leyes de los hombres tienen fallas, algunas pequeñas fallas, otras
grandes fallas. Señor, pero tu palabra, tus estatutos, tus leyes, Señor, son perfectas y son infalibles. Por eso nosotros nos rendimos a tus pies, Señor. Nosotros reconocemos tu grandeza y tu poder. Padre Santo, y presentamos delante de ti, primero que todo, nuestras vidas. Pedimos tu protección sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, sobre tu iglesia, Señor. Y pedimos, Padre Santo, que tú nos des dirección en estos tiempos difíciles que estamos pasando, Señor. Tiempos en los que hay muchas resoluciones, muchos decretos, muchas leyes que son promulgadas, amado Dios, y que van en contra de tu palabra, que muchas veces van en contra de tu pueblo, que muchas veces van en contra del pueblo en general, Señor. Oh Dios, y te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú obrando, Padre. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia. Tu palabra también nos manda que oremos por las autoridades superiores. Señor, dirige a los que están en eminencia. Señor, dale sabiduría. Señor, que ellos vuelvan sus ojos a ti, Señor, y que sus corazones se rindan a tus pies. Y hablamos desde el presidente, Señor, los gobernadores, los alcaldes, hablando también del Congreso, de las asambleas, de los consejos municipales, Señor, de cada persona que está en eminencia, que está en autoridad, Señor. Oh Dios, oramos para que tú les toques, Señor, que ellos vuelvan sus ojos a ti, que ellos rindan sus corazones a tus pies, amado Dios, y que puedan empezar a gobernar en justicia, que puedan gobernar, Señor, oh Dios, de una manera sabia, de una manera sana. Señor, obra, Dios, en el nombre de Jesús. Obra, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Pero también declaramos nuestra confianza en ti, Señor. Que tú, Señor, vas a dirigir a tu pueblo, que tú vas a guardar a tu pueblo a pesar, Señor, de tantas cosas que se están moviendo en este tiempo, Señor. Que sabemos que muchas de ellas tienen un trasfondo espiritual, un trasfondo satánico, demoníaco, Señor. Pero Dios mío, nosotros como tu pueblo permanecemos firmes, Señor. Nos sometemos a las autoridades superiores, como dice tu palabra, Señor, en lo que nos permite tu palabra, Señor. Pero en aquellas cosas que van en contra de tu palabra, oh Dios, no podemos someternos. Tu palabra dice que es primero obedecer a Dios antes que a los hombres, Señor. Oh Dios, nos sometemos hasta el punto en el que estas leyes empiezan a ir en contra de tu palabra, Señor. Guárdanos, guarda tu pueblo, guarda tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a vivir sabiamente. Señor, oramos para que tú traigas tiempos de refrigerio, Señor. Oh Dios, en el que pongas gobernantes justos, gobernantes conforme a tu corazón, Señor, y que vengan también tiempos de refrigerio para tu iglesia, para tu pueblo, para que podamos vivir quieta y sosegadamente mientras esperamos tu venida, Señor. Pero también ayúdanos para que en tiempos difíciles no dejemos de confiar en ti. Que en tiempos difíciles no dejemos de orar, no dejemos de buscar, no dejemos, Señor, de hacer lo justo, de hacer lo recto delante de ti. Señor, que no nos estemos justificando por las injusticias de otros. Señor, puede que otros cometan injusticias, puede que otros sean corruptos, puede que otros sean perversos, Señor, pero tu pueblo, tu iglesia es llamada a vivir en santidad, es llamada a vivir en justicia, es llamada a vivir en verdad, Señor. Ayúdanos a ser, como dice tu palabra, la luz del mundo y la sal de la tierra. Te damos gracias, Padre. Te pido tu bendición sobre mis hermanos que están aquí presentes y los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, que tu presencia descienda con poder, con gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, obra, Padre Santo, te lo pedimos para que esta nueva ola de contagio, Señor, pase. Oh Dios, que este virus sea cancelado en tu nombre, pero sobre todo oramos para que se cumpla tu propósito a través de toda esta situación, Señor. Que tu iglesia permanezca firme, que tu iglesia permanezca en oración, que tu iglesia, Señor, siga avanzando. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos muchas gracias. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden saludarse de lejitos. Y nos vemos el próximo domingo. Estamos pendientes, si no hay toque de queda este fin de semana, entonces domingo a las 10 presencial y virtual.
Si hay toque de queda, solo virtual, domingo a las 10 de la mañana. Dios les bendiga.